Horas antes, la calle Pou había participado en un acto en la Plaza Independencia donde dejó un arreglo floral en los pies del monumento a José Artigas. Allí fue abordado por un grupo de soldados retirados que se había congregado para reclamar por las condiciones en las que se dieron sus retiros obligatorios. Varios de ellos tienen causas judiciales abiertas. El presidente se acercó y uno de ellos le señaló que su baja del ejército se dio por hacer lo mismo que hizo el teniente Duarte, en referencia al capitán Nelson Duarte, quien denunció desde el año 2013, viene denunciando diversas irregularidades y actos de corrupción dentro del ejército. Vamos a repasar lo que fue ese intercambio. Queremos terminar con esto, de la gente que dejan en la calle, gente de familia, me pasó a mí también, como padre de familia de 4 hijos, me dejaron tirado en la calle, por hacer lo que es, por hacer lo que hizo Duarte. Que Duarte denunció lo que estaba pasando. Ahí tenemos una discrepancia, pero dale, sí, capaz dale, que sí. Dale. Entonces yo voy por lo mismo porque yo sé la verdad de eso. Yo fui uno de los que trabajé en piscinas aquese durante 14 años, ¿tá? Y cuando yo peleé por mis derechos y por los derechos de la tropa, que éramos unos 30, al último momento había un jefe que sí habló conmigo y me dijo: mirá, Román, yo voy a ir contigo, yo te apoyo, pero sé que el jefe no te apoya, ¿tá? El jefe no me apoyó, lo único que hizo es tirarme 60 días en un calabozo, ¿tá? No me apoyó en esto. Bueno, ¿qué pasa con eso? Los 30 soldados, como me lo dijo, me dieron la espalda. Y otro de los manifestantes, también un militar retirado que se encuentra haciendo una huelga de hambre, le entregó documentación al presidente Lacalle sobre su caso. Según le explicó, fue dado de baja en el año 2003 por 100% de incapacidad, lo que lo inhabilitó para la vida social y laboral. Y en este cruce con Lacalle, el militar retirado mencionó al actual comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi. Mario Stevenazzi fue comandante de batería comando en el grupo artillería 105 milímetros, el Mina. Ahí donde fui explotado el Mina. ¿Usted conoce la represa de Mina? Sí, señor. Sí, señor. 57 hectáreas de montes, le estoy diciendo, de 60 años más o menos de edad. Ahí fui yo explotado ahí. Ahí estaba el señor Nelson Eduardo Pinto. Bueno, Nelson Eduardo Pinto, esto tiene una denuncia. Pero Sandro, entendeme que lo entiendo. lo tengo que leer. Bueno, yo te voy a dar una respuesta, pero primero tengo que bueno, estudiar este yo tema. lo único que le pido, no le voy a robar, le pido. Usted como presidente, jefe de Estado, sabrá lo que es hacer, pero es usted el único que puede vetar las irregularidades de bueno, yo lo voy a estudiar. Mire que son 17 jueces. Yo no sé si usted debe tener algunos casos que otros, pero 17 jueces que actúen contra un soldado del Yo hago Ejército confianza en Nacional. lo que vos me estás diciendo y en base a lo que vos me estás diciendo, yo lo voy a estudiar. Y en base a esto, mire lo que es esto. No, está bien. Y por esto, por no saber de trompa, me dieron de baja del ejército. Y volviendo al caso de Nelson Duarte, el Ministerio de Defensa Nacional denunció e inició un sumario ante la justicia militar contra el capitán Duarte a raíz de un altercado que tuvo en la calle con el ministro de Defensa, Armando Castendebat, según informa hoy Leo en El Observador. El martes 4 de junio, Duarte, que lleva más de una década en un litigio con el ejército, intentó ser recibido en el ministerio. Al no ser atendido, interceptó el auto de Castendebat en la calle y reclamó una reunión de urgencia ante la respuesta del ministro de que la entrevista tenía que acordarse previamente con su secretaria. Duarte lo acusó de ser tan corrupto como sus predecesores. Vamos a recordar que los conflictos de Duarte llevan más de una década. En el 2013, siendo teniente, denunció que desde hace años personal militar se empleaba irregularmente para instalar las piscinas de la empresa Aqués sin que existiera ningún convenio vigente en ese sentido. También que en su unidad se fabricaban porteras para la carpintería de un coronel y se traían bebidas de contrabando del Chuy en vehículos militares. Sí, ahí estamos viendo video que grabó Duarte en una segunda denuncia que hizo en el año 2021, donde se ve la descarga de bebidas que vienen desde la frontera del Chuy con una camioneta del ejército en el comando de apoyo logístico del ejército, ¿no? Esas bebidas quedaban luego ahí y luego se repartían entre los que allí trabajaban, o algunos venían a buscarlas de otras dependencias. Todo esto, las dos denuncias que hizo Duarte, la de 2013 y esta que es de 2021, 2022, ahora no recuerdo, se demostraron como ciertas
y sin embargo el único que ha padecido ha sido él, digamos. Todos los demás han salido impunes. Él ha tenido una odisea. Ayer cuando uno de los soldados lo encaró al presidente de la calle Pou y le dijo dos cosas que quizás ahí no se vieron. El primero, el que tenía un buzo rojo, le dice dos cosas. Una, que lo echaron por hacer lo mismo que Duarte, o sea, por denunciar actos que no estaban bien en la fuerza. Y lo segundo, que él fue uno de los que estuvo instalando piscinas. Esto pasó durante más de una década, digamos. Es algo que empezó en gobiernos anteriores y recién se paró más o menos en 2019, si es que se paró del todo. Se enviaba a la tropa a instalar piscinas a esta empresa Aquese. Una empresa privada. A una empresa privada sin que hubiera ningún convenio que él lo ameritara. Un día Duarte estaba de guardia en la unidad donde revistaba, en infantería, y llegó un empresario a pagar y le dio una cantidad de dinero en un paquete y le dijo, dale esto a tu jefe. ¿Qué es esto? No, él sabe. O sea, ese era el nivel de oscuridad y de falta de transparencia con lo que se manejaba. Eso terminó que él planteara en la unidad, no le dieron bolilla y fue al ministerio a hacer la denuncia. Y ahí empezó su pesadilla. Y eso se demostró todo verdadero. O sea, se hicieron investigaciones internas en el ejército mucho más tendientes a encontrarle el pelo al huevo a Duarte, digamos, ¿no? Que se había llevado unas herramientas de la unidad un día para hacer un trabajo en su casa, que una vez tenía una empresa de jardines y se había llevado un soldado para ayudarlo a hacer un jardín. Que había tenido una sanción junto a su grupo en el después militar. En la despedida que tuvo, triste despedida en el Parlamento del ministro García, le encontró una sanción de cuando era estudiante liceal. Y se dijo en el Parlamento, de cuando era menor de edad. O sea, a ese nivel ha llegado la persecución que ha tenido Duarte. Ahora, que se instalaban piscinas, como ayer se lo dijo un soldado a la calle Pou, le dije, yo fui uno de los que instaló durante 14 años piscina. Es verdad, se demostró, a pesar de que hicieron todo lo posible por ocultarlo, quedó patente que era verdad. Y lo mismo que se hacían trabajos para carpinterías de coroneles, lo mismo que se traían bebidas del Chuy, bueno, está filmado. Lleva 14 años, no, 10 años, desde el 2013, 11 años de litigio con el ejército, en el cual el único perjudicado no volvió a ascender hasta hace unos días, que le dieron como un ascenso post-mortem prácticamente, porque lo han crucificado dentro del ejército. Le tiraron un ascenso ahora a ver si se calla y a ver si arruga. Parece que no va a pasar eso, Parece que no va a pasar. 10 años sin ascender. Lo trasladaron por todas las unidades de la República. Hace 3 años que le pagan, pero no lo dejan ir a trabajar. Es decir, es el caso inverso de Ñoqui. Es decir, con todos los ñoquis que hay en Uruguay, quiere trabajar, pero claro, no sea cosa que vaya a descubrir algo o filmar otra irregularidad. Lo tienen en la casa con la humillación de no dejarlo ir a trabajar. Y el presidente de la República, que nunca se había manifestado sobre el caso Duarte, ayer, cuando el soldado le dice, yo me pasó lo mismo que Duarte, yo soy uno de los que instaló piscinas. Ahí la calle Pou, por primera vez que yo sepa, se manifiesta sobre el caso Duarte y dice, no, ahí tenemos una diferencia. Bueno, me gustaría saber cuál es la diferencia que tiene el presidente de la calle Pou con el teniente Duarte, que lo que ha hecho es denunciar actos de corrupción verdaderos, demostrados que son verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No era que la transparencia administrativa, el famoso conmigo duerman sin frazadas, era una de las máximas del presidente? Bueno, ya sabemos que eso no es así, digamos, desde todos los escándalos que ha tenido el gobierno en el sentido de, bueno, empezando por Astesiano en la torre ejecutiva, colocando una persona con antecedentes que tenía derecho a llamar a cualquier unidad del Ministerio del Interior y dar órdenes, digamos, ¿no? O sea, eso quedó en el pasado. Pero otra que me parece que tiene que ver es la famosa frase, duro con las ideas, suave con las personas. Porque acá se ha sido al revés. Acá se ha sido suave con las ideas, con la idea de transparencia administrativa, se ha sido suave, porque no ha pasado nada, porque todos los corruptos han quedado impunes en todos estos casos, y se ha sido duro con las personas, porque se ha sido muy duro con Duarte, y ahora se agarran de que el otro día perdió la calma después de todo y tuvo un altercado con el ministro Castaing-Debat, que el ministro Castaing-Debat es inocente de todo esto porque recibió todo este paquete, no tiene nada que ver Castaing-Debat con todo esto, pero se agarran de eso para
iniciarle lo que va a ser lo que están buscando, que Duarte sea echado del ejército. Sí, claramente hay una diferencia entre la celeridad que tienen para observar situaciones que se presenten, por ejemplo, con Duarte, ya sea por venir al programa sin permiso y por lo cual fue sancionado, o está altercado en la vía pública con el ministro de Defensa, que, como vos decís, recibió el caso. Bueno, la celeridad para actuar de manera eficiente ahí o para buscarle antecedentes hasta allá atrás, de cuando era menor de edad, es distinta a la que se han manejado para encontrar los responsables de las situaciones que Duarte ha denunciado, incluida gente que lo observó y hasta en un caso puntual hasta lo terminaron presionando o amenazando en la instrucción de una de las investigaciones que se estaba llevando adelante. Él lo denuncia y esas personas terminan después... siguen haciendo carrera en el ejército o en las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que pasa con el propio Duarte, que su carrera quedó estancada. El general Pose, que le dijo, tenga cuidado a quien denuncia en la instrucción, tenga cuidado a quien denuncia. Y Pose fue luego enviado como agregado militar a Estados Unidos. Pero les cuento 2 casos para que vean que esto no es Duarte, es un sistema que es un sistema perverso que está instalado en las Fuerzas Armadas que impide que cualquiera que denuncie algo que está mal es perseguido. Les cuento 2 casos. Uno lo cubrí para La Diaria hace un par de años. Era un suboficial de la Armada de la Prefectura Nacional Naval llamado Roque Mendiola. Lo habían paseado por todas las prefecturas del Río Negro, Paso de los Toros, Palmar, había estado en todas. Lo que había era una enorme red de corrupción que cuando uno iba a pagar la matrícula de una embarcación, lo mismo que uno paga la matrícula de un auto, se paga una matrícula por poder circular por el Río Negro, se quedaban con la plata. Se quedaban con la plata, rompían las libretas de propiedad de los botes de la pobre gente que quería matricular una lancha de paseo o un bote para pescar y se quedaban con la plata. Mendiola lo denunció, no le dieron policía porque estaban todos implicados. ¿Qué hizo Mendiola? Bueno, fue a una fiscalía, que es algo que tendría que haber hecho Duarte quizás de primera, y fue a una fiscalía, presentó el caso. Hubo gente presa, metieron gente presa directamente por su denuncia. ¿Qué hizo la Armada con Mendiola? Tenían una tapera abandonada en Baigorria, había sido un destacamento de la Armada, lo tenían abandonado porque hacía muchos años que no tenía sentido tener un destacamento en Baigorria, lo mandaron ahí a la tapera, sin teléfono, sin nada. Recién cuando la nota salió en La Diaria y se contó todo el caso, el hombre había reconstruido la tapera de su dinero, había conseguido muebles prestados. ¿Cuál era su pecado? Haber denunciado actos verdaderos que terminó gente presa. La Armada lo había mandado a Baigorria. Les cuento otro caso que lo publiqué recién, hace unos días, en El Observador, y pasó totalmente desapercibido. Capitán de corbeta Gabriel Vega. En marzo de 2022, denunció actos de corrupción actuales, en la Armada actuales. Entre otros, que por ejemplo en las guardias perimetrales de las cárceles, se dice que van dos personas y cobran a los 2, pero va una. Entonces agarran el doble de dinero que el que finalmente se paga. Ese nivel, eso es de ahora, de este gobierno, no es del pasado. Eso denunció Gabriel Vega. Como no le daban policía a la Armada, presentó un memorándum al Ministerio de Defensa Nacional. Marzo de 2022. La Armada, el ministro García ordenó una investigación interna a la Armada, que le hicieron los mismos que estaban involucrados en todas estas maniobras, que también incluían criar chanchos en una unidad y venderlos en negro, por ejemplo. Es decir, un nivel de desprolijidad increíble. La investigación que se hizo, como todas estas, porque es un sistema, no es algo que le pasó a Duarte, es algo sistemático, fue trucha, es decir, fue destinada más bien a tapar. Cuando la investigación llegó al Ministerio de Defensa, se dieron cuenta que era demasiado escandalosa para aprobarla. Y entonces ahora, 2 años después, 2 años y medio después, se inicia otra. Es decir, García da la orden antes de irse, unos días antes de irse, no, se anula una sanción, porque lo habían sancionado a Gabriel Vega, el capitán de corbeta, lo habían metido 21 días en un calabozo, anula una sanción que había tenido Vega y ordena otra investigación, ¿no? 2 años y medio después. Y entonces empieza de vuelta otra. Esa es la pesadilla que le pasó a Duarte, es decir, es una pesadilla. Pero Vega hizo otra cosa que no hizo Duarte y que quizás Duarte tendría que haber hecho. ¿Saben lo que hizo el capitán de corbeta Gabriel Vega? ¿Fue a la justicia? Se fue de la Armada. ¿Sabe lo que es? Me voy a trabajar al sector privado, porque acá no se puede trabajar. Porque acá los que se llevan, los que son deshonestos, son los que ganan. Porque el sistema está así. Y así está también el almirante Gosweiler, que fue el que denunció
que la Armada, que es una especie de museo de chatarra en cuanto a sus barcos, tenía suficiente dinero para pagarle las cuentas al Club Naval. ¿Y dónde está Guaylero? Y lo echaron. La pregunta Entonces, que... la verdad, porque se ha notado que estoy enojado, me enoja que la primera vez que el presidente de la República habla sobre el caso Duarte, diga, ah, no, con Duarte tenemos una diferencia. Te quiero hacer una pregunta, Leo, por desconocimiento del caso y para saber cómo funciona esto. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Se puede tomar de oficio a cualquiera de estos casos? Pero no es de oficio, es decir, parte de la persecución al teniente Duarte Sí. es que le alteraron las notas para poder echarlo del ejército, que alteraron las actas de sus calificaciones. Y eso está denunciado en la Fiscalía. Ahí está. Y la Fiscalía no hace nada. ¿Y en los otros casos? Bueno, el único caso que sé que han hecho algo fue en el caso que dije de Roque Mendiola, que sí se activó sobre esa gente que estafaban con las matrículas de embarcaciones en el Río Negro, que hubo gente que terminó presa. Pero acá la Fiscalía, miren la gravedad de esto. Si es verdad que el ejército altera actas para poder perseguir a un oficial que denuncia actos de corrupción, es una gravedad inusitada, porque es el Estado, todo el peso del Estado contra una persona. Y la Fiscalía lo tiene hace meses. Y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Y el agregado, vos lo dijiste recién para uno de los casos, que fue lo mismo que ocurrió con Duarte, de que las denuncias se dan primero en la fuerza, se hacen las investigaciones y ya está harto comprobado, porque por lo menos es el tercer caso sobre el que vos informás. Luego, cuando pasa al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa entiende que efectivamente las investigaciones por parte de las respectivas fuerzas están mal hechas y las empieza de nuevo, llegando a los resultados contrarios a los que investigó la fuerza y dándole la razón a los denunciantes, sin perjuicio de lo cual no cambian el perjuicio que recibió el Cambian que denuncia. cositas, se anulan algunas sanciones. Ahora Claro, Duarte lo ascendieron a capitán, en fin. Pero los 21 días que te di de arresto Pero no se te te los va puedo la sacar de vida. arriba, ¿no? Por eso Vega se fue de la Armada, porque se te va la vida, que vas a estar 10 años litigando, que quizás es lo que tendría que haber hecho Duarte. Les cuento otro caso, no lo publiqué porque tengo el teléfono. Cada vez que yo hablo de estas cosas, son decenas de personas que me escriben diciendo, a mí me pasó esto. Fuerza Aérea, le descubren el auto lleno de colitas de cuadril al que administraba la comida en una base. Repleto, se llevaba toda la carne. Entonces tienen que activar, alguien honesto activa, ¿no? ¿Qué hacen? No van a la justicia, porque el tipo estaba robando. ¿Y por qué no van a la justicia? Porque estaban todos prendidos, a la mitad el tipo vendía la carne luego a muchos oficiales y todo. Entonces le dicen, no, tenés que irte, es un penal, y montan una investigación trucha, por supuesto, y a las personas que declararon la verdad, declararon, no, yo veía cómo se llevaba carne menganito, los echaron de la fuerza, o los persiguieron hasta que se fueron. O sea, son decenas, digo. Entonces me da, es decir, que esperaba otra cosa el presidente de la calle Pou, que dijo que la transparencia era que no dijera ante la primera vez que habla del caso Duarte, que las notas vienen saliendo hace 2 años, que se viene informando sobre este caso. Parecería que todo se centra en, sí, el desplante, la desubicación o la salida de tono que tuvo frente a Castaing Debat el otro día. Está bien, Castaing Debat no tiene nada que ver, es nuevo en ese tema, pero hace una década, que me hace acordar al título de aquella obra de teatro, La empresa, perdón, un momento de locura, que la persona finalmente... Y una observación sobre eso, más allá de la actitud del presidente y la declaración ayer, una preocupación de fondo es que, como vos decís, es un sistema y va mucho más allá incluso de los gobiernos, porque esto que tuvo... Estaba bien, Castaing Debat acaba de asumir, hay que dejarlo por fuera de esto porque todavía más tiene tiempo de actuar distinto de sus antecesores. Pasó con García en este periodo de gobierno donde hubo denuncias y pasó todo lo que vos dijiste, y pasaba también en varios gobiernos de Frente Amplio. Lo vimos cuando conversamos con Bayardi, aquí, que fue uno de los ministros de ese periodo en el cual Duarte estaba en este proceso tan tortuoso. Bayardi termina archivando la investigación de las piscinas, de la instalación de piscinas para la empresa Kese en el último día o penúltimo día de su administración. No, digo, parece clarísimo que hay con este tema no es novedad para las distintas jerarquías políticas que han tenido el Ministerio de Defensa, pero ninguno ha logrado ni hincarle el diente ni tener una actitud distinta que, bueno, que las cosas sigan ocurriendo. Exacto.
Bueno, cambiamos de asunto, nos metemos en la campaña electoral. Así es, vamos a hablar ahora de la campaña porque el movimiento de participación popular tuvo anoche en el Teatro El Galpón